proteínas LL37 tienen la capacidad de actuar como detergentes, generando lo que son micelas a partir de lo que es la membrana o pared celular de patógenos. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de una bacteria y pues ponen de ejemplo la superficie que es en este caso representada por, en este caso, en la membrana. Y finalmente la catalicidina tiene la habilidad de generar estas micelas, que finalmente son fagocitadas o destruidas por los macrófagos. Esa es una de sus funciones de la catalicidina, ¿verdad? También encontramos dentro de estas proteínas o péptidos antimicrobianos a las proteínas surfactantes. Estas proteínas surfactantes, ya saben ustedes, en embriología cumplen con diferentes funciones, pero en el caso de la inmunidad también cumplen con funciones como péptidos antimicrobianos. Especialmente tienen la capacidad de generar una actividad antimicrobiana, es decir, matar o tener una actividad microbicida contra bacterias, virus y hongos, y así también tienen la capacidad de generar un mecanismo conocido como neutralización, es decir, evitar que este tipo de moléculas, patógenos, puedan unirse a lo que son las células propias del tejido pulmonar, ¿verdad? En especial, en este caso, los alvéolos y también en este caso, neumocitos de tipo 1 y de tipo 2. Para así también, en este caso, propiciar o inducir lo que es la fagocitosis producida por los macrófagos, ¿ok? Tienen esta capacidad también de generar opsonización. Entonces, estas son las proteínas surfactantes, ¿sí? Especialmente encontradas en tejido pulmonar. Hasta aquí, dudas y preguntas. Marisol. Profe, ¿lo puedo repetir, por favor? Es que siento que fue muy rápido y no alcancé a notar todo. Ay, perdón, es que tengo energía ahora sí. Ok, en el caso de estas proteínas surfactantes, tienen la capacidad, en primera, de matar o tener un efecto bactericida o microbicida sobre bacterias, virus, hongos y algunos parásitos. También tiene la capacidad de promover un fenómeno conocido como neutralización o también conocido como aglutinación, en el cual, pues en este caso, estos agentes externos son, pues en este caso, rodeados por este tipo de proteínas surfactantes. Finalmente, una vez que quedan rodeados, o en este caso, pues encerrados, logran ser, en este caso, fagocitados por los macrófagos alveolares, ¿ok? También hay que mencionar que este tipo de proteínas también cumplen con esta función de opsoninas, es decir, proteínas que recubren la superficie de bacterias, hongos, virus, patógenos, así sucesivamente, ¿ok? Y promueven su fagocitosis. Obviamente el macrófago pues tiene la capacidad, una, de, en este caso, fagocitar patógenos opsonizados o bien en este caso neutralizados o aglutinados, ¿ok? Que es casi lo mismo. Entonces, recuerden, las proteínas surfactantes son producidas principalmente por los neumocitos de tipo 2, ¿ok? Estas que tienen una actividad inmunológica para nuestro organismo. Marisol, ¿ahora sí? ¿O me fui demasiado rápido también? No, ahora sí. Gracias. Ok, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Antes de ese dijo otro, ¿no? Aparte de los surfactantes, ¿o escuché mal? Antes de los surfactantes mencionamos a las catalicidinas. Las catalicidinas tienen la función de recubrir o actuar también como opsoninas, pero y también aparte de cumplir con esa función, logran generar a partir de la membrana o de la pared celular, en este caso, pues, como tal, micelas. Vale, gracias. Sí, neumocitos tipo 2, ya sea con las dobles, con los dos palitos o así con número. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bien, pues vamos a pasar a las moléculas de adhesión. ¿Qué sabemos de las moléculas de adhesión? ¿Cuál es la función de las moléculas de adhesión? ¿Alguien las conoce? Chicos, ¿alguien conoce la función de las moléculas de adhesión? La verdad, creo que no. ¿Qué pasó, chicos? Me quedan mal con la histología. A ver, los que estuvieron con Dani. Azul. Son esas que para que haya comunicación o no haya comunicación entre células, ¿no? Que pueden estar entre sus paredes, las paredes laterales.
entre célula y célula. Esa es una. ¿Qué más, Osorio Ramos? Bueno, yo me acuerdo nada más que era para una comunicación de células extracelulares a intracelulares, algo así. Ok. Rebeca. Tiene que ver con lo de las glucoproteínas, ¿no? Que estas células de adhesión como que se juntaban con la matriz de la otra célula y así se formaba la adhesión. O sea que como que en la superficie de una célula se iba como que se juntaba con la otra célula y mediante su matriz es como se unían o algo así. Interacciones célula-célula. Muy bien. Sonia. Marisol. Pues tiene que ver con lo de la migración celular, ¿no? Migración celular. Están involucradas en migración celular. Martínez. ¿No? ¿Quién fue? Marisol Martínez. Sí, yo. Sí, migración celular. Podríamos decir que sí. Yáñez. Que por ejemplo, cuando se forma una placa de ateroma, las células del endotelio igual como que liberan ciertas moléculas precisamente para que se vayan adhiriendo diferentes tipos de células, como bueno, de leucocitos, ¿no? Ok, la producción de moléculas de adhesión durante cierto tipo de proceso fisiológico y patológico. Yanei. Yo recuerdo que eran, ¿cómo se llaman? Estas glicoproteínas que van a estar ahora sí que localizadas en la membrana celular. Y estas pues van a tener la característica de adherir. Tiene el nombre de adhesión celular, pero pues a diferentes cosas, ¿no? Y Adhesión celular a diferentes cosas. ¿Cómo qué cosas? no sé, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la unión del antígeno con el anticuerpo. ¿Podría ser? No. Vamos con Andrés Delgado. Bueno, iba a Ibas decir algo bien. similar a lo que dijo Vianey, que nos servían para el reconocimiento de patógenos y también creo que para el y bueno, en la comunicación celular. Muy bien. Comunicación celular, eso es algo importante. Muy bien, ahorita mencionamos algunas. Muy bien, Huerta. Sí, no eres. No, antes de sí. Evelyn. Pues era algo similar. Yo también recuerdo que era como que participaban, perdón, en el reconocimiento antigénico. Uh-huh. Y pues Reconocimiento antigénico. Podría. Reconocimiento antigénico. Yes. Podría. Rodríguez. Bueno, participan en la presión antigénica y la activación linfocitaria, además de que permiten que el linfocito T se mueva de un lado a otro. Permite que el linfocito T se mueva de un lado a otro. Puede ser también. Méndez. Participan en el intercambio de ya sea información o sustancias entre células. Ya lo había mencionado, Méndez. Ok. Ya. Vázquez. Sí, ya lo había mencionado. Vázquez. Pues que son moléculas de adhesión. Bueno, las moléculas de adhesión van a participar en el reconocimiento antigénico y en la migración celular. También pues que van a ser importantes en la histogénesis pues de los tejidos, ¿no? Histogénesis. Ok. ¿Por qué? Y también ¿Por qué que existen, pues participan en los tejidos, ¿no? ¿Por qué tengo que presentes. ¿Por qué es necesario para la histogénesis, Vázquez? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué?
¿Puedo contestar? A ver, contesta, ¿dónde está? Creo. A ver, Nazaret. Pues es que dentro de esos me acuerdo que estaban como las caderinas, las integrinas. Entonces, para la histogénesis sería como para la formación como tal del tejido, porque se puede decir que van como construyéndolo, como dándole el sostén. Es que, o sea, tengo una idea, pero no sé si esté bien. Pues, es que no sé si es como que permiten las interacciones, imparten como la especificidad para el reconocimiento celular. Y pues es que de ahí ya es cuando están las familias, ¿no? De moléculas de adhesión, que pues como decía mi compañera son las integrinas, las selectinas y las caderinas. Bueno, creo que me falta una, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Podría, muy bien. Holguín López Ariadna. También puede ser que sean como traductoras de señales que pueden inducir a la activación celular durante la presentación antigénica. Como activadores de señales también. Sí, puede. Puede, Holguín, sí. Picasso. Profe, bueno, creo que ya algo mencionaron, pero que participa en la migración y activación de los leucocitos en una respuesta inflamatoria. Ya lo he mencionado hace rato. Hace rato te ganaron esa participación y en 2 ocasiones la mencionaron. Sánchez Castillo Uniz. Bueno, ayudan al desarrollo e integridad de los órganos y tejidos, también ayudan para la migración y transporte de células en los procesos de inflamación, también inician y propagan las respuestas inmunológicas y creo que ayudan para la cicatrización de heridas. ¿Por qué crees que ayudan para la cicatrización de heridas, Sánchez? Por lo mismo de su desarrollo e integridad de los órganos y tejidos, como dice que ayuda a desarrollar de nuevo un tejido, entonces creo que podría servir para la cicatrización. ¿Crees que podría servir para la cicatrización? Sí. Jorge Alberto. Sí, profe. No, yo recuerdo que había visto que en cuanto a las integrinas y las selectinas, estas se van a unir a unos receptores que van a estar en las células endoteliales, pero para que estos receptores se puedan expresar, por así decirlo, necesitan una estimulación que va a estar dado por lo que son las citocinas, que es el factor necrótico, y también la interleucina 1. Entonces, una vez que se une esto de las integrinas y las selectinas con sus receptores, van a penetrar por así los vasos sanguíneos y van a entrar hacia lo que es su destino, que va a ser el tejido que esté dañado, para que después se pueda llevar a cabo lo que dijeron mis compañeros, lo de inflamación y todo eso. Ok. Bien, Alberto. Morales. Bueno, creo que hay 3 tipos así de adhesión celular, que son las uniones ocluyentes. Pues estas van a actuar como barrera, porque son impermeables y porque están estrechamente juntas, están muy estrechas. El otro tipo de uniones son las uniones adherentes. Estas se van a unir el citoesqueleto de una célula a otro citoesqueleto de la célula adyacente. Y la última, pues son las comunicantes. Pues esta va a tener una directa comunicación con las células adyacentes, pero van a ser en moléculas, creo que son pequeñas. Así es, Morales. Jackie, ¿verdad? Sí. Ya quisiera. Muy bien, pues vamos a lo que nos truje. Entonces, dentro de lo que son las moléculas de adhesión, pues cumplen con diversas funciones, entre las cuales pues ya destacaron precisamente una de ellas y de interés en nosotros es la migración celular, pero como han mencionado, están también relacionados con lo que es la histogénesis o renogénesis también. Entonces también cumplen con esas funciones. Además, en este caso que como ya han citado,
también tiene la característica de poder llevar a cabo lo que son la señalización de transducción, es decir, interacciones con su ligando. Obviamente estas se comportan como ligandos o se pueden comportar como receptores y generan lo que es una transducción de señal, ¿verdad? Llevando así a la activación de la célula, que puede resultar en diferentes procesos como diferenciación, como proliferación o muerte también en algunos casos. No en todos. O bien la producción de algún tipo de sustrato o sustancia. Bien, dentro de lo que son las moléculas de adhesión encontramos a las uniones estrechas, entre las cuales pues ustedes habrán mencionado a lo que son las claudinas y ocludinas, que se encuentran pues principalmente formando este tipo de unión estrecha. Usualmente se encuentran en la zona más, en la zona apical, ¿verdad?, de las células, y provocan pues en este caso que no haya un paso, pues en este caso, de cierto tipo de moléculas. Generan lo que es en este caso una pues barrera muy selectiva, ¿verdad? También encontramos las uniones adherentes, entre las cuales destacan las proteínas como caderinas, las cuales pues en este caso se encuentran unidas a ciertos componentes encontrados en el citoesqueleto, como las actinas, ¿no?, los filamentos de actina. También en el caso de las ocludinas y claudinas, que también interaccionan con estos filamentos y que también ayudan a darle lo que es estructura y forma a la célula. Los desmosomas, por ejemplo, también son otro tipo de uniones, en este caso adherentes, que funcionan especialmente para lo que es en este caso darle también cierta arquitectura y forma, y usualmente pues encontramos una gran variedad de proteínas, entre ellas las que nos mencionan aquí como desmogleína y desmocolina, pero también encontramos desmoplaquina, desmogleína, desmocolina, estaban otras, entre otras, son varias, como 5 o 6 proteínas que forman parte de lo que son los desmosomas. Estos desmosomas tienen un especial interés porque también son uniones muy fuertes y usualmente en algunos casos son el blanco de la respuesta inmunológica, llevando al origen llevando a la perpetuación de ciertas enfermedades. Entre ellas pues vamos a colocar aquí un ejemplo que es pérfigo, en la cual se generan anticuerpos contra las proteínas que forman parte de los desmosomas. Hay varios tipos de pérfigo, varias clasificaciones, y cada una de ellas tiene sus características, pero usualmente la común que comparten es, en este caso, la respuesta inmunológica contra proteínas desmosómicas. ¿Okay? Entonces, es algo importante los desmosomas, también en la respuesta inmunológica. Las uniones comunicantes, ya habían mencionado que también se pueden comunicar célula a célula y pues lo realizan a través de lo que son las uniones comunicantes. Y finalmente ahí encontramos como ejemplo las conexinas. Robles. Nada más, si podía repetir lo que era pérfigo, por favor. Es una enfermedad autoinmune en la cual la respuesta inmunológica es dirigida contra proteínas desmosómicas. Gracias. Eso es pérfigo. La vamos a revisar en autoinmunidades, de hecho es la que vemos ahí. Porque tiene un patrón característico, la histología. ¿Okay? La histología pues también es importante también para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, entre ellas pérfigo, psoriasis, entre otras. ¿Ok? Como diabetes de tipo 1, como en este caso podríamos citar a tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, miastenia gravis. Entonces hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes que también requieren de la histología para poder ser diagnosticadas certeramente, en ocasiones. ¿Okay? Hay estudios indirectos como es la búsqueda de anticuerpos en suero, ¿okay? O otro tipo de marcadores, o bien por la lesión típica de cada una de estas enfermedades que ocasionan. ¿Ah? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Yo tengo duda con las uniones comunicantes, o sea, solo anoté que eran las conexinas y ya. Son las conexinas y les permiten el flujo de nutrientes y otras moléculas. Gracias. Ok, muy bien. Bien, y por otro lado, pues encontramos ya como tal que en este caso existen otras 3 moléculas importantes, aquellas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Ok? Son moléculas de adhesión que pertenecen a esta superfamilia, ahorita la vamos a describir, las integrinas y las selectinas.
Entonces, recordemos, como resumen, estas moléculas son importantes para todo, para lo que es una vida común. Por eso es que nosotros tenemos una piel intacta en este momento, a menos de que se hayan lacerado con un objeto punzocortante o se hayan golpeado. Entonces sí está dañada, pero aquellos que cuidamos nuestra piel, por ejemplo, nuestras mucosas, pues se encuentran intactas estas moléculas de adhesión y están generando esta barrera, o propician esta barrera física, ¿ok? Son proteínas, en este caso indispensable, ya lo sabemos, para la realización de diferentes eventos fisiológicos normales y patológicos, ¿verdad? Y cumplen con un papel fundamental, como han mencionado, en el desarrollo embrionario e histogénesis, o embrionogénesis, ¿ok? Entonces, también algo de lo que ya mencionaron ustedes. Como primer molécula de adhesión, en este caso, que es de importancia o relevancia en el sistema inmunológico, son las integrinas. Las integrinas están conformadas por dos subunidades, aquí las tenemos, una alfa y una beta, por lo cual se le dice que es un receptor heterodimérico. ¿Por qué es heterodimérico? Porque está formado por un tipo de cadena y por otro, y forman lo que es un dímero, ¿ok? Entonces, por eso son heterodiméricos. Además, este tipo de proteínas son, en este caso, integrales, por lo cual habrá un contacto con proteínas citosólicas, las cuales pues forman lo que es una estructura en forma de andamio que les permite, en este caso, llevar a cabo la activación en serie o en efecto dominó de diversas proteínas, desde aquellas GTPasas como la Rho hasta aquellas enzimas capaces de activar cierto tipo de sinasas. ¿Ok? Y el resultado de esta activación puede ser la activación de factores transcripcionales, aquellos que están relacionados con el fenómeno de transcripción, el paso de ADN a ARN, y finalmente pues toda esta parte de producción de un producto a partir de este tipo de RNA, que puede ser una proteína estructural, puede ser una proteína de membrana, puede ser una proteína citosólica, o bien puede ser una citosina, por ejemplo, ser liberada al espacio extracelular, entre otras funciones, ¿no?, que cumplen con estos, pues como tal, productos de la traducción. O pueden comportarse como genes represores en algunos casos. Como proteínas represoras de genes, perdón. Bien, en el caso de las GTPasas, por ejemplo, están involucradas en lo que es la regulación del citoesqueleto. De hecho, estas proteínas Rho, entre otras proteínas, como la proteína de Wiskott-Aldrich, están involucradas principalmente en lo que es la movilización del citoesqueleto. El citoesqueleto como tal es aquella estructura que le da forma, tamaño a la célula y resistencia también. Entonces, si este citoesqueleto se ve dañado, ya sea por estas proteínas GTPasas o bien por los microtúbulos, por los filamentos de actina o por los microfilamentos que forman parte del citoesqueleto, pues obviamente no va a cumplir con sus funciones adecuadas. Ok, ustedes ya verán esta parte de citoesqueleto o ya habrán visto esta parte de citoesqueleto, de microtúbulos, de filamentos de actina, de microfilamentos en histología. Estoy muy seguro que sí lo vieron. Entonces, si cada uno de estos componentes falla, pues obviamente la arquitectura de la célula pues se pierde o tiende a tener un defecto. Entre ellos, por ejemplo, la fagocitosis. La fagocitosis depende pues en mayor grado de la actividad de este tipo de enzimas, las GTPasas Rho, de las proteínas como Wiskott-Aldrich, que también llevan a cabo estas funciones de regulación del citoesqueleto y de formación para poder generar estas vesículas que ustedes mencionaban, que son como globos que van a contener a el patógeno que va a ser, en este caso, destruido dentro de estos macrófagos. Entonces son importantes. Bien, por otro lado, hay que mencionar también que en este caso las integrinas pues comprenden 3 tipos, aquí vamos a mencionarlas, y esto es de acuerdo a la variación de la cadena beta, ¿ok? Entonces son glucoproteínas heterodiméricas, como ya les he mencionado, compuestas por subunidades alfa y beta. Se clasifican de acuerdo a esta cadena beta que les he mencionado. Algunas son conocidas como cadena beta 1, especialmente aquí vamos a encontrar aquellos que se agrupan como antígenos de activación tardía, y estos pues se han identificado desde BLA1 hasta la 9.
Por otro lado, encontramos aquellas que son constituidas por la cadena beta 2, especialmente aquellas encontradas en leucocitos y que son de nuestro interés. Y también existen aquellas que tienen una cadena beta 3. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a integrinas. ¿De acuerdo, chicos? Chicos y chicas. Sí. Sí. ¿Todo comprendido hasta aquí? ¿Todo entendido? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Creo que sí. ¿Creen que sí? ¿Por qué crees que sí, Becky? Ay, porque es mucha info. Ay, no. Por lo menos yo ahí como que me aturdo de repente, pero vamos bien. No sabes lo que dices en cuanto a información. Puede ser mucha más, pero no. Es lo mínimo indispensable. Por otro lado, encontramos a las selectinas. Este tipo de proteínas... son la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ya me estaba adelantando en la siguiente diapositiva. Se le denomina así superfamilia de las inmunoglobulinas porque, pues en este caso, forman parte de una gran familia de, en este caso, relacionadas, de moléculas relacionadas. Entonces aquí tenemos las de interés, que son este tipo de moléculas de adhesión que pertenecen a esta superfamilia de las inmunoglobulinas, por eso les dicen superfamilia. Tienen un origen común ancestral, de hecho esta parte de la filogenética en seres vivos hace estudio de este tipo de moléculas y ha encontrado que están muy relacionados con otro tipo de moléculas, especialmente con los anticuerpos, porque también se comportan o provienen de este tipo de genes similares, también los receptores de células T. Ahí también encontramos a los correceptores como el CD8, CD4, el CD3, que también es un tipo de correceptor esencial en los linfocitos T, esta molécula conocida como CD2, también, que suele funcionar como lo que es una molécula de adhesión también. ¿Ok? También encontramos aquí aquellas moléculas que se dedican al procesamiento y presentación de antígeno, que es en este caso el MHC de clase 2 y de clase 1. También tienen un origen común con, en este caso, los genes que en este caso generan este tipo de productos como las moléculas de adhesión, que son de interés para la respuesta inmunológica. Las famosas moléculas de adhesión pertenecientes a esta superfamilia de las inmunoglobulinas. Es por eso que son, en este caso, ese nombre, ¿no? Superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, estas proteínas intervienen en una gran gama de funciones y especialmente la adhesión, y también, en este caso, pueden ser procesos inmunológicos normales, procesos fisiológicos normales o bien patológicos, especialmente durante la inflamación. ¿Ok? Los tipos de inflamación crónica es donde vamos a encontrar una mayor expresión de estas moléculas de adhesión y que pues finalmente llevan a lo que es el daño de cierto tejido. ¿Ok? Recuerden, las las reacciones inflamatorias crónicas son muy específicas en algunos casos o suelen ser en algunos pocos casos sistémicas. Por ejemplo, el lupus, que es en este caso una de las pocas enfermedades que se conocen que son de origen, en este caso, autoinmune y que son sistémicas. ¿Ok? Hay otras que son muy localizadas, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que está muy localizada, solamente afecta lo que es parte de la tiroides, ¿ok? O solamente afecta este tejido. La enfermedad de Addison, por ejemplo, solamente afecta lo que es la glándula suprarrenal, ¿ok? Y hay otras en las cuales se puede afectar, pues, otro tipo de tejidos. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa se afecta, pues, en este caso, porciones o grandes porciones del, en este caso, intestino grueso. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, se pueden afectar grandes extensiones de todo lo que es el tubo digestivo, que puede ser desde la boca hasta el ano. Entonces, suelen variar, suelen tener variaciones. La expresión en este caso de las moléculas en lo que es en este caso fenómenos inflamatorios. Ahora, esta familia está comprendida por cierto tipo de, pues en este caso integrantes, entre los cuales encontramos a estas moléculas de adhesión intercelular, las llamadas ICAM. Es por eso que tienen este tipo de siglas. Las ICAM son moléculas de adhesión intercelular. También encontramos aquellas que son las BCAM, que son moléculas de adhesión celular vascular. Las podemos encontrar en vasos sanguíneos. Tiene un papel fundamental para la adhesión de leucocitos a lo que es en este caso el endotelio y poder realizar la extravasación, es decir,
el paso desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Eso es conocido como extravasación. Por otro lado, encontramos a otro tipo de, en este caso, de ligandos, entre ellos el CD2 y el FA, usualmente el CD2, perdón, que a pesar de que forma parte de esta superfamilia, puede funcionar como un ligando, ¿ok? Entonces, para estas moléculas, entre ellas estas moléculas de adhesión celular plaquetoendotelial o plaquetaria endotelial, que son las PCAM, que son expresadas por plaquetas y son expresadas también por el endotelio durante los fenómenos no solamente de hemostasia, sino también de actividad inflamatoria, ¿ok? Son importantes. Y bueno, ya hemos mencionado en este caso las ICAM, ¿verdad? También hay otras que son NCAM, son de tejido neuronal, ¿ok? Moléculas de adhesión de tejido nervioso, las NCAM, ¿ok? Entonces, hay varios tipos o varios miembros de esta familia, de la superfamilia de inmunoglobulinas, están localizados en diferentes tejidos y de acuerdo, pues en este caso, a la interacción entre célula inmunológica y determinada célula, pues será el nombre que se le dé, ¿ok? Como hemos mencionado en el caso de las neuronal, en este caso que ya vimos, de la vascular o plaquetaria endotelial, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas que tengan. Creo que no. ¿No? ¿Seguros? Profe, no sé nada más si puede repetir rápidamente los de ICAM y BCAM, por favor. Las ICAM y las BCAM son moléculas de adhesión, ¿ok? Pero recuerden, de acuerdo al sitio donde van a ser expresadas, tendrán en este caso su denominación. Las ICAM son intercelulares, estas son expresadas por una gran mayoría de células, no importa si son de cierto tipo de tejido. Las BCAM usualmente son expresadas en vasos sanguíneos, especialmente por el endotelio, por eso son BCAM, ¿ok? Y por otro lado encontramos a las PCAM, que son expresadas por las plaquetas y el endotelio. Becky. Sí, había mencionado algo de la extravasación de las BCAM, ¿no? O algo así. Es que es ahorita participan esencialmente muchas moléculas de esta superfamilia de las inmunoglobulinas, entre ellas las BCAM, las ICAM, las PCAM, en el fenómeno inflamatorio, que da origen a este proceso de paso del vaso sanguíneo al tejido, esencialmente de leucocitos, no solamente de linfocitos, sino de los leucocitos en general. Gracias. Hernández Sánchez. Profe, para confirmar, la extravasación entonces es para los leucocitos menos los linfocitos y la diapédesis es para únicamente los linfocitos. Cuando hablamos de leucocitos es de forma muy general. Estamos incluyendo a los linfocitos y estamos incluyendo a macrófagos, estamos incluyendo a eosinófilos, neutrófilos. ¿Ok? ¿Pero qué diferencia hay? ¿De qué? Entre diapédesis y la extravasación. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Nada más que extravasación se le denomina a todo el proceso en general en cómo se va a dar del paso de la sangre al tejido. Y la diapédesis es específicamente el punto exacto donde se genera ese paso. ¿Ok? Hay varios pasos, obviamente, para que se pueda llevar a cabo la extravasación de forma general, pero el punto exacto es la diapédesis. ¿Ok? Tienen que pasar por la fase de arresto, de rodamiento los leucocitos y finalmente la diapédesis, que es el paso. ¿Ok? Pero de forma general puede ser extravasación o diapédesis. Ya si se los preguntan de forma muy específica, es diapédesis, ¿ok? Pero de forma general lo dejamos en extravasación, ¿ok? Ya cuando veamos fagocitosis, inflamación, ahí sí vamos a hacer en este caso énfasis de los pasos y de lo que es en este caso ya como tal el concepto general de extravasación, ¿ok? María Guadalupe. En procesos inflamatorios constantes como por decir obesidad o entre otras enfermedades, ¿las ICAM y las BCAM pueden verse afectadas y generar otras patologías? Sí, aterosclerosis, por ejemplo. Oh, ok, va. Sí, están involucradas en aterosclerosis, por ejemplo. No es la única, pueden ser otras. ¿Ok? Entonces, estados de inflamación constante se van a producir cierto tipo de moléculas que veremos más adelante, que son las citocinas.
El estímulo por parte de citocinas inflamatorios hacia el endotelio provoca la expresión de este tipo de moléculas de adhesión. Usualmente el endotelio no expresa de manera, en este caso normal, si un individuo hace ejercicio, come bien, se mantiene adecuadamente pues cuidado, no generan sus endotelios que forman parte de sus vasos sanguíneos estas moléculas de adhesión, ¿ok? Las moléculas de adhesión solamente se van a generar si es que hay un daño, ¿ok? O si es que hay un estímulo de daño. ¿Cuál es la señal de daño? Usualmente la producción de citocinas inflamatorias. Usualmente eso pasa en obesidad, por ejemplo. Y entonces, ¿a qué lleva? El endotelio expresa este tipo de moléculas de adhesión y pues propicia, en este caso, que cierto tipo de componente sanguíneo, llámese plaquetas, llámese leucocitos, pues digan, ay, hay una señal de daño, hay que pasar, ¿no? Porque nos están diciendo que pasemos. Pero pues no es así, simplemente es porque come mucho la persona o porque pues finalmente hay mecanismos que no le permiten disminuir, en este caso, este tejido graso. Y pues sí hay problemas, ¿no? No es de que pues coma mucho una persona, sino que pueden haber otro tipo de desórdenes metabólicos que no le puedan ayudar cierto tipo de terapias a bajar de peso, ¿okay? O a bajar ese tipo de tejido graso. Entonces, puede ser en este caso la formación de placas ateromatosas en diferentes tipos de porciones, ¿no? Del sistema vascular, que puede ser en este caso desde lo que es parte de lo que es en este caso arterias, venas, o bien en este caso generar vasculitis sistémicas. Nazaret. En una metaplasia, por ejemplo, ya no hay función de las moléculas, de adhesión, o es más bien como una adaptación. Las metaplasias se empiezan a adaptar. De hecho, hay modificaciones. Por eso es que, pues en este caso son alteraciones. Recuerden que las metaplasias son alteraciones. Entonces, sí empiezan a haber alteraciones en la expresión de moléculas de adhesión y se pueden empezar a adaptar estas células. Recuerden que este tipo de displasias, metaplasias, pues son preámbulos de células tumorales, ¿verdad? Entonces, pueden ser reversibles en algunos casos y en algunos otros casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos siempre se encuentra la forma de la solución. Ya cuando se llega a un estado de tumor, pues ya es un poco difícil. Solamente si está bien delimitado, se elimina a través de cirugía. Si no, a través de un tipo de terapia biológica, quimioterapéutica y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas que tengan respecto a la superfamilia de las inmunoglobulinas? Chicos. No, todo bien. ¿Están despiertos o se están durmiendo igual que su profesor ahorita? No, estamos despiertos. Y eso que tomé café bien cargado y no hace efecto. No hace efecto. Bien, vamos con las selectinas. Este tipo de familia, en este caso, tienen la peculiaridad de unirse a cierto tipo de ligandos. Este tipo de ligandos usualmente son mucinas, son proteínas ricas en serina, treonina y con un alto grado de glicosilación. ¿Ok? Y usualmente se clasifican en 3 miembros, aquellos que podemos encontrar expresados bajo ciertas condiciones en leucocitos, que son las L-selectinas, también aquellos que son expresados por el endotelio, las E-selectinas, y así también aquellos que son las P-selectinas, expresados por plaquetas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Chicas? ¿Me puede repetir ¿Sí? la ¿No? de L-selectinas? ¿A qué están unidas, por favor? Las L-selectinas están expresadas o son expresadas por leucocitos. Y cuando hablamos de leucocitos, no importa si son del linaje mieloide o linfóide. Leucocitos o leucocitos. ¿Ok? Vale, gracias. Bien. Las E-selectinas del endotelio. ¿Ok? Son expresadas por endotelio. Y las P-selectinas, expresadas por plaquetas. Todas ellas están
en este caso, involucradas en la movilización de células. Obviamente el endotelio no se puede mover, pero se expresa para que otras células puedan moverse. Obviamente las plaquetas, pues obviamente pareciera que carecen de movimiento, pero sí tienen la habilidad para modificar su citoesqueleto y pues adquirir cierto tipo de forma, ¿no? Especialmente para evitar la fuga de eritrocitos y de contenido plasmático hacia los tejidos intersticiales o al espacio intersticial. Entonces, están involucrados principalmente en movilización, especialmente en leucocitos, desde los vasos sanguíneos hasta un sitio donde está ocurriendo el daño o inflamación. ¿Ok? Usualmente este tipo de moléculas de adhesión se van a limitar a lo que es la red vascular. No los vamos a hallar en otro tipo de tejidos, solamente en vasos sanguíneos expresados. ¿Ok? Y cuando dejan de expresarse, por ejemplo, cuando un monocito sale del vaso sanguíneo y llega al espacio intersticial, ahí empieza a disminuir la expresión de selectinas y se cambia por otras que son propiamente moléculas de adhesión como la superfamilia de las inmunoglobulinas o bien las integrinas. ¿De acuerdo? Y estas pues les permiten el movimiento también, aparte de las deformaciones de membrana que son pseudópodos, porque también este tipo de células pues tienen esta característica. O bien en el caso de los linfocitos, los urópodos que ya habíamos mencionado, que les permiten moverse. ¿De acuerdo? Chicos, chicas. Sí, de acuerdo. Bien. Sí, doctor. Entonces, a diferencia de estas familias que hemos revisado anteriormente, no dependen este tipo de moléculas de interacciones proteína-proteína, sino más bien en este caso de carbohidratos-carbohidratos, por este alto grado de glicosilación de estos residuos de serina y treonina. Entonces, son interacciones carbohidrato-carbohidrato. Entonces, es importante citarlos para que pues lo consideren. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, pues hay que revisar lo que son los receptores de la unidad innata, ¿ok? Entre ellos los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué son estos receptores de reconocimiento de patrones? Son receptores expresados por las células del sistema inmunológico. Estos receptores les permiten a las células del sistema inmunológico reconocer un número, en este caso limitado, de ligandos que son expresados por los patógenos, ¿verdad? ¿Entendemos eso? ¿Chicos? ¿Lo puede repetir, por favor? Los receptores de reconocimiento de patrones son expresados por los leucocitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Estos receptores les permiten a los leucocitos reconocer a su ligando, ¿ok? ¿Dónde se encuentra expresado ese ligando? Está expresado en la superficie de los patógenos. ¿Y cuáles patógenos conocemos o qué grupos conocemos? Bacterias, hongos, virus y parásitos. Bueno, ¿sí? Chicos. Sí. Disculpa, profe, ¿había dicho también que era un número limitado o escuché mal? Es un número limitado de receptores. Ah, vale, gracias. ¿Ok? Y alguno de estos receptores pues tiene una especificidad baja, por lo cual puede reconocer varios tipos de moléculas, ¿ok? En diferentes patógenos. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí. Pero eso no le impide, a pesar de que tiene una especificidad baja, no le impide reconocer a lo propio como extraño, ¿no? Entonces, bueno, reconocer a lo propio y decir esto es propio, no hay que atacarlo. Entonces, es lo que tienen estos receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, ¿tienen una especificidad? Claro que sí, aunque suele ser pues mínima, pero reconocen estos tipos de ligandos expresados en microorganismos, virus, parásitos, hongos y bacterias, lo cual pues propicia en este caso pues una actividad rápida e inmediata, porque los leucocitos pues actúan de esa forma. Recuerden que dentro de lo que es la inmunidad innata pues pertenecen la mayoría a estos receptores, llámese neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿qué más? Monocitos, células dendríticas, macrófagos,
Células linfoides innatas también expresan este tipo de receptores de reconocimiento de patrones y que les permiten, pues en este caso, generar una respuesta inmediata. ¿Ok? También los linfocitos T y B poseen este tipo de receptores, pero ya sabemos que pues ellos están considerados dentro de la inmunidad adaptativa y por lo cual pues en este caso tardarán un tiempo más en poder en este caso entrar en actividad o generar una respuesta. Usualmente es en días, como hemos mencionado anteriormente. ¿Ok? Ahora, este tipo de receptores tiene la capacidad de reconocer esas estructuras moleculares en la superficie de patógenos, a lo cual en este caso nosotros le denominamos PAMs, ¿ok? Que son patrones moleculares asociados a patógenos. Recuerden, los PRRs son los receptores y estas están en las células del sistema inmunológico, en la gran mayoría. ¿Okay? También las podemos encontrar en otro tipo de células que no necesariamente son del sistema inmunológico. Y reconocen a su ligando, que son los llamados patrones moleculares asociados a patógenos, y estos son sus ligandos. ¿Ok? Chicos, chicas, ¿sí? ¿Pueden repetir lo que es el PAM, por favor? Aquí está. Ahí está encerrado. ¿Sí? O sea, suponiendo que yo soy una célula del sistema inmune y usted es un patógeno, entonces yo voy con usted y ya digo, sí te reconozco, y entonces ese sería el PAMP, ¿así? Así es, yo sería el PAM y provocaría en ti un estímulo. Va, gracias. Ok. Suena como que un poco de cliché, pero sí. Provocan un estímulo que produce citocinas. ¿Ok? Eso es lo que hacen las células del sistema inmunitario. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hacen. Porque una vez que haya esa interacción entre el ligando, que es el PAM, y el receptor de reconocimiento de patrón, que son los PRRs expresados en estas células, provoca un estímulo. ¿Ok? Jesús, ¿qué sucede? Al igual que en todos los tipos de receptores ligandos, bueno, de tipos de interacciones receptores ligandos, que hay un estímulo. Se produce algo. Ustedes lo han visto en fisiología. Jesús, cuéntanos. Pues, por ejemplo, la proteína S del coronavirus sería el PAM. Uh-huh. Okay. Muy bien. Ya la pescaste, Jesús. Excelente. ¿Ya la pescaron todos los demás? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Y por pescar, digo, ya entendieron la idea, ya comprendieron la idea. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Muy bien, excelente. Pues ya triunfaron en la vida, porque a veces se les dificulta entender qué es un PAM y qué es un PRR. Ok. Bueno, a sus otros colegas que han tomado curso. Y no solamente curso conmigo, sino también con otros profesores. A veces suenan así como que qué es un PAM y qué es un PRR. Entonces, se les olvida a algunos y a algunos otros no. Luego sí recuerdan las clases. ¿Qué más? Entonces, quedó entendido hasta aquí. Entonces, vamos a ver qué es un PAM. Entonces, ya sabemos que son, en este caso, estructuras presentes en microorganismos, ¿verdad? Que pertenecen a diferentes grupos, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, que pueden ser parásitos, que pueden ser levaduras, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Hasta aquí. Vemos aquí, en este caso, que las bacterias se dividen en dos tipos. Bueno, suelen ser tres tipos, porque hay varios tipos de bacterias. ¿Okay? No son los únicos, pero sí encontramos varios tipos de bacterias. Pero los más, en este caso, importantes son aquellos que están dentro de esta clasificación de acuerdo a la tinción. Y también la tinción, en este caso bacteriana, pues depende de cierto tipo de propiedades que poseen la membrana o su pared celular, de hecho. Entonces, las bacterias están constituidas por una pared celular con ciertas características. ¿Cuál es la característica de estas bacterias? Que poseen un determinado componente de membrana que se conoce como peptidoglicana. ¿Ok? Entonces encontramos este componente de peptidoglicana que está por aquí en color amarillito, que esta la tiene y que esta también la tiene, por ejemplo. Encontramos que también poseen en este caso cierto tipo de componentes. Entre ellos encontramos
el ácido lipoteicoico. ¿Ok? Los ácidos lipoteicoicos también son, en este caso, pues, en sustancias o componentes propios que encontraremos en la membrana, no solamente de bacterias gram negativas, sino también de bacterias gram positivas. También encontramos otro tipo de componentes, entre ellos lipoproteínas, que están tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas. El DNA bacteriano siempre tienen cierto tipo de modificaciones, tanto en la cantidad de guanina citosina como en los mecanismos, en este caso, de protección, como la metilación del ADN. Entonces, ellos tienen un patrón totalmente diferente al que nuestras células poseen, por eso es que el sistema inmunológico también tiene la propiedad de reconocerlo. La flagelina. La flagelina, en este caso, es un tipo de proteína que forma parte de los flagelos. Este tipo de flagelos tiene la capacidad de adherirse a células, de proporcionarles también movimientos a las bacterias, entre otras tantas cosas, ¿ok? Pueden, en este caso, también inducir, en este caso, un efecto de invasividad, es decir, de entrada hacia la célula. Entonces, es considerado como un factor de virulencia, por ejemplo, pero no vamos a entrar en detalle con factores de virulencia. Entonces, la flagelina, que es una proteína que es útil para lo que es, en este caso, la actividad del flagelo, también es reconocida por los receptores de reconocimiento de patrones. Y finalmente encontramos un tercer componente, pero que solamente hallaremos en las bacterias gram negativas, que es el famoso lipopolisacárido. El lipopolisacárido es un pirógeno. Vamos a poner exógeno. ¿Alguien sabe qué es pirógeno? ¿Alguien sabe qué es pirógeno? Chicos. ¿Tiene que ver con el calor? Sí. ¿Qué hace, Cárdenas? No sé. Caro. Jefaza. Según yo es algo que produce pues fiebre, ¿no? Fiebre, exactamente, Caro. Vaya, hasta que participas, Caro. Es que me siento mal, profe. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Me dio una gastroenteritis. Ay, ¿qué comiste y no nos invitaste? Una pizza asquerosa. ¿Hicieron carnitas de puerco? ¿Carne No, de pastor? de ¿O Little así? Caesars, no vuelvo a comer de ahí. Ay, mujeres, estás viendo que son tan baratas. Recuerda que barato sale caro. Sí, pero ya ni modo. No, seguramente esa pizza era de días. Yo creo que sí. No lo vuelvas a hacer. No, profe. Preferirle ir con el taquero con confianza. Por los tacos de 4 por 20, digo por 10 pesos. No, mortal. Hay unos tacos de canasta que venden ahí en la avenida, no, en la calle de Madero, muy cerca, casi llegando al Zócalo. No sé si han ido a probar ahí tacos de canasta. Son muy famosos. Sí, están buenísimos. Sí, y la promoción con la coquita es súper. Aunque el lugar siempre está pues muy aglomerado. Sí, es como que entran y se aglutinan. Entonces, sí, es un poco complejo. La salsa es la música, ¿no? Ay, ¿mande? Que la salsa es lo mejor. Ay, sí. Hacen un guacamole. Y sí, se ven los trozos a veces generosos de aguacate, pero no sé si le pongan ahorita aguacate con lo caro que está. Ay, Nazaret. Vamos todos una vez. Es viernes. Pues sí, pero no creo. Bueno, yo al menos no. No podría hoy. Pero hay que hacer la práctica y nos vamos a comer tacos. Sí estaría bien, ¿no? Hacer la práctica en viernes e ir a comer tacos. Ah, no, pero tienen salud pública. Olvídenlo. No importa, la tomamos ahí. Sí, claro.
qué chicos. Se graba ¿No la entran? clase y sube las diapositivas. Nos va a regañar Landeros. Se va a quejar conmigo. Ay, extraño a ese profe Landeros. Me lo saludan, por favor. ¿Qué pasa, Azul? Hablando de práctica, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería qué? Ya. O sea, le hablan a usted de algo y en detalle, de una vez. Agendar fecha. La práctica. Vamos bien en cuanto a temas. No me quejo. Hemos estado avanzando bien. Hemos estado haciendo todo bien. A ver. Han sido días difíciles estas 3 semanas. Pero podemos hacer la siguiente semana una práctica. Sí, yo pienso que la siguiente semana. Bueno, porque no los quieren en su casa los profesores, por eso van a tomar clase ahí en la escuela. ¿No? ¿No creen eso? Oiga, profe, pero sería de 15 personas solamente. Es que, Sí, por ejemplo, para fisio nos dejaron ir a 2 laboratorios y sí fuimos 30. Y sí, bueno, 30. Ujú. Pero ustedes son 30 y tantos, son 35, 36. Sí, pero es que 35. muchos no pueden porque todavía no están en la ciudad o cosas así. Déjenle hablo a mi jefe, porque pues yo no sé si se puede. ¿Qué tal que me mande? Entonces, déjenle, le marco, le consulto hoy en la tarde. Ayer lo vi y no les dije. Andaba muy apurado. Pero hoy le marco. Y ya si se hace, nos vamos a hacer la práctica. Y también le pediría ayuda al profesor, en este caso mi adjunto, para poder asistirlos, porque estar en 2 laboratorios al mismo tiempo es como que imposible para mí, ¿no? Y ya de ahí nos vamos por los tacos, profe. Y ya de ahí podría ser unos tacos. Sí, tienen razón. Sí, y además ya estamos en Madero. También me dicen que a lo mejor se podría de que si son 4 horas, podríamos ir 2 horas 15 y 2 horas los otros. Como usted nos diga, ahora sí que nos acordamos. 2 horas 15, sí es cierto, tenemos 4 horas, tienes razón. ¿Por qué no pensé en eso? Justo. Sí. También sí se puede acomodar a los foráneos en la primera para que alcancemos a llegar a nuestra casa a la otra clase. También. Sí, es cierto, Ara Iglesias. Ir a Tepito. No es cierto, ¿verdad? No. Ya les estoy dando ideas. Bueno, hablo con mi jefe. Muy bien. Entonces, las bacterias así tienen diferentes características y por eso es que se agrupan en bacterias gram positivas y gram negativas. Obviamente dependen de otras características que si se las doy de una vez, no. Especialmente es la capa de peptidoglicana, especialmente en gram positivas, tienen una gran cantidad de peptidoglicana, solamente poseen una membrana, ¿ok? Y pues una capa de peptidoglicana sumamente grande, ¿ok? Lo cual pues le ayuda a adquirir esa tonalidad azul que en este caso, pues le caracteriza a las bacterias gram positivas. Las bacterias gram negativas poseen 2 membranas o 2 capas de membrana y una capa en este caso muy muy ligera, en este caso de lo que es la peptidoglicana. Entonces, durante lo que es en este caso el proceso de tinción, se usa lo que es un colorante. Se usan varios colorantes, entre ellos el violeta de genciana, el cual pues es el primero. Después, en este caso, se sigue un mordente, que es el lugol, que es el que ayuda a generar el color, a que se adhiera, a que se genere fuertemente. Y ya posteriormente viene un proceso de lavado con alcohol acetona, el cual pues quita esta capa de esta membrana, porque como tiene acetona, pues toda esta parte de la membrana pues se pierde
y dejas puesta la peptidoglicana. Y como se hace un lavado con agua durante unos 30 segundos, pues se va todo ese colorante que se generó acá. Entonces viene un tercer colorante, que es la safranina. Y este colorante safranina, pues obviamente se tiñe las células. De hecho, es el último colorante que se agrega y pues es el que define si es gram positiva o gram negativa. En especial las gram negativas, al perder su membrana externa durante la tinción, pues se tiñen de color rojo, ¿ok? A diferencia de las gram positivas, que estas pues no tienen una membrana externa y la gran capa de peptidoglicana pues le ayuda a generar ese color azul o a que se fije ese color azul. Entonces, esa es una de las tantas diferencias que existe entre gram positivas y gram negativas, ¿ok? De forma muy, muy rápida, ¿ok? Esto ya lo verán en microbiología. Ahí sí van a ver microbiología. Virus. En el caso de los virus, hay que mencionar que los virus están formados por diferentes tipos de proteínas. Entre ellas, las proteínas de cubierta son esencialmente las que pueden ser reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones y también así lo que son ácidos nucleicos. Los virus poseen diferentes tipos de material genético desde lo que es ARN y ADN, pero siempre con modificaciones. No es de que, es ADN y ARN nada más. No, pueden ser de simple cadena, de doble cadena, de sentido positivo, de sentido negativo. Entonces, hay una clasificación que se llama clasificación de Baltimore, así como el equipo de fútbol americano, los Cuervos de Baltimore. Entonces, hay esta clasificación que permite clasificar a los virus de acuerdo al material genético y también de acuerdo a otras características, si son envueltos, no envueltos, es decir, poseen una porción de la membrana de su célula huésped o no poseen una porción de esa membrana. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a los virus. Los parásitos. Dentro de los parásitos, especialmente aquellos que son, en este caso, hemoparásitos que podemos hallar en tejido sanguíneo o que les gusta estar ahí en tejido sanguíneo, vamos a encontrar cierto tipo de proteínas que son llamadas glicoproteínas de anclaje. Este tipo de glicoproteínas suelen ser también reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones y por lo cual en este caso generan una respuesta inmunitaria. En algunos otros casos, este tipo de parásitos suelen en este caso variar los antígenos presentes en su membrana. Eso se le conoce como variación antígena. No solamente los parásitos, sino también algunas bacterias son capaces de realizarlo, al igual que lo hacen los virus con sus diferentes mutaciones, ¿verdad? Especialmente ya sabemos que el coronavirus pues ha ido mutando durante lo que fue el inicio de la pandemia y hasta el momento pues no ha habido pues más mutaciones, ¿verdad? Afortunadamente. O no de las cuales yo me haya enterado, sino ya les hubiera dicho, hay otra mutación, ¿verdad? Entonces, en el caso de las levaduras u hongos, estos tienen ciertas características. Usualmente su composición de pared celular es sumamente compleja y está formado por carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos como los glucanos, los betaglucanos, los alfaglucanos y también combinaciones de estos carbohidratos con lípidos como los lipoarabinomannanos, entre otros. Son complejos, por eso es que son lipoarabinomannanos, o mananos, manosa, entre otros tipos de carbohidratos. Un poco complejos, los hongos también. Pero al ser en este caso, tanto hongos como parásitos, parte de lo que es en este caso organismos eucariontes, es muy difícil también los tratamientos, porque también los tratamientos no solamente son agresivos hacia este tipo de patógenos, sino también suelen ser agresivos para las células del huésped, o sea, nosotros, porque pertenecemos al mismo dominio de eucariontes. ¿Okay? Por eso suelen ser a veces tóxicos para nosotros también. Bien, esto es en cuanto a PAMs. ¿Queda claro qué son los PAMs? ¿Dónde podemos hallarlos? ¿Ejemplos? ¿Sí? ¿No? Azul. ¿Los PAMs tienen algo relacionado con el epítopo? Los PAMs, pues digamos que son en este caso, no, digamos que pueden tener cierto tipo de secuencias que sean muy específicas y reconocibles por la inmunidad adaptativa, pero de forma muy, muy general, en el caso de los receptores de reconocimiento forman parte de la inmunidad innata, no podremos decirle que sean epítopos. ¿Okay? Jesús David,
Es muy exclusivo lo de epítopo y parátopo para inmunidad adaptativa. Jesús. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre PAMP y antígeno o podríamos decir que son sinónimos? Es lo mismo, PAMP y antígeno. Okay. Pero de preferencia, cuando les hagan preguntas como ¿cuál es el ligando de los PRRs? Ponen PAMPs, por ejemplo. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí. Ahora, ya mencionamos en este caso que los receptores de reconocimiento de patrones pues tienen esa habilidad de reconocer PAMs. Estos podemos hallarlos en diferentes sitios que pueden ser en una célula, en la membrana, como vemos aquí. Aquí tenemos en la membrana estos PRRs. También los podemos encontrar de manera soluble en el citosol. Ahí los estoy encerrando. O bien en el citosol en forma de vesículas o en vesículas citosólicas. Y algunos otros podemos encontrarlos de forma soluble, pero en fluidos biológicos, como el suero, como el plasma. ¿Okay? Entonces, de manera extracelular. ¿Ok? Chicos, 4 ubicaciones: extracelular, membrana, citosol y vesículas citosólicas. ¿De acuerdo? Sí, no. Sí, sí, profe. Ok. Bien, ahora, por otro lado, encontramos que no solamente reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, no solamente tienen la habilidad de reconocer a un patógeno, decir, este es un patógeno, ¿okay? Sino también de reconocer cierto tipo de moléculas que pueden ser liberadas por parte de nuestras células cuando éstas sufren un daño. ¿Ok? ¿Quedamos de acuerdo con esto, chicos? También los PRRs reconocen componentes propios que son liberados por células dañadas. ¿Okay? ¿Y manda la información en las natural killer o...? ¿Mande? Como que, ¿y esos mandan información a las natural killer o alguna otra célula que se encargue de la apoptosis? Pueden. Les digo que pueden ser expresados por una gran diversidad de células del sistema inmunitario. Natural killer, por ejemplo. Pueden ser macrófagos, pueden ser células dendríticas, pueden ser por linfocitos T y B, pueden ser expresados por mastocitos, pueden ser expresados por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células linfoidecinatas. Pueden ser expresados por otro tipo de células que no necesariamente pertenecen al sistema inmunológico. Algunos ejemplos aquí los tenemos. Aquí no están. Pero son fibroblastos, por ejemplo. Pero sí, podemos encontrar los PRRs expresados en diferentes tipos. En los alveolos también podemos encontrarlos. En neumocitos de tipo 1 y tipo 2 también podemos encontrarlo. ¿De acuerdo? También pueden ser expresados por algunos epitelios. No todos, pero algunos. ¿Sí, Mari? Repita. Sí, está perfecto. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta que tengan? ¿No? Bien, continuamos. Entonces, estas moléculas endógenas que son liberadas como resultado de un daño, de una agresión, de un trauma, son denominados patrones moleculares asociados a lesión, o también se les dice de peligro, patrones moleculares asociados al daño, al peligro, a lesión, así. ¿Ok? Pueden encontrar esos sinónimos así en diferentes textos. Chicos, chicas. Sí. Ok. Y bueno, hay varias familias de receptores de reconocimiento de patrones. Aquí pues enlistamos las más importantes, como los TLRs, que son receptores tipo TOL, los receptores de lectina tipo C, los receptores tipo NOD, y encontramos otros que no pertenecen a nadie. De hecho, son receptores huérfanos, pero que están presentes. ¿Ok? Y tienen diferentes funciones. Y reconocen diferentes cosas.
Algunas son muy comunes. Por ejemplo, los TLRs no solamente reconocen cosas en hongos, sino también reconocen cosas en parásitos, reconocen cosas en bacterias, reconocen cosas en virus. Entonces, no son propios para un solo patógeno, sino para varios patógenos, varios grupos de patógenos. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden aquí? ¿Sí comprenden la idea? ¿Sí? Sí. Es de uno para todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y felices los cuatro grupos. Disculpe, profe, ¿solo son los TLRS o los 4? No, los 4. Sí, felices los 4. Por eso dije felices los 4, porque cada uno de ellos pues recibe. Encuentras un ligando en diferentes, en este caso, grupos patogénicos. ¿Ok? No todos serán, pero sí, en este caso, pues, tiene esa habilidad. ¿Ok? Si queremos ya algo más específico, pues es la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Esa es la que sí dice, para este grupo de patógenos vamos a generar este tipo de respuestas, para este tipo de patógenos otra, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Mucha información? ¿Ya se cansaron? Vamos bien. Pero vamos bien. Muy bien. Qué bueno que vamos bien, a pesar de la información. No se quejen por eso, van a tener mucha información más en un futuro. Bien, encontramos también a los receptores tipo TOL, como primer grupo en este caso de receptores de reconocimiento de patrones. Y aquí viene lo que nos mencionaba Becky cuando dice, yo me comporto como PAM y ella como PRR, ¿ok? Ella puede ser un receptor tipo TOL, ¿ok? Estos receptores tipo TOL fueron descubiertos en moscas hace ya algunos años por el autor del libro Janeway. Entonces, ahí descubrió que si las moscas pierden este tipo de receptores, son más susceptibles a infecciones por hongos y también a morir por ellos. Entonces, hay que mencionar que los TLRs no solamente fueron descritos en hongos, sino que más tarde fueron descritos en células del sistema inmunológico como un tipo de mecanismo innato que también reconoce estructuras patogénicas que son denominadas PAMs y que propician lo que es en este caso una señal de transducción. Recuerden, las señales de transducción son aquellas que suceden tras la unión del ligando con el receptor, ¿verdad? Ahí le pongo receptor y ligando, aunque sea una B, perdón, pues por la L, les dibujo ligando, receptor. Entonces, esa interacción entre ligando y receptor genera lo que es una vía de señalización o señalización de transducción que finalmente termina en lo que es la activación de factores nucleares. Y ya sabemos que es un factor nuclear, ¿verdad? Chicos, ¿ya sabemos que es un factor nuclear? ¿O un factor de transcripción? Sí. Ok. Me pueden encontrar así como factor nuclear o factor de transcripción. Se me olvidó mencionarles factor nuclear. Entonces, factor nuclear o factor de transcripción es lo mismo, tienen la misma función. Entonces, de translocarse o de transportarse. Aquí les voy a poner translocación o transporta al núcleo. Es la función de los factores de transcripción activados porque suelen estar reprimidos o siendo inhibidos. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, estos factores nucleares, una vez que son activados, logran transportarse al núcleo, como podemos ver aquí, como vemos aquí. Y ya en el núcleo pues cumplen con cierta función. ¿Cuál es la función con la que cumplen? Usualmente unirse a ciertos genes. Genes involucrados, por ejemplo, en producción de citocinas. Esa es una. Por ejemplo, genes involucrados en producción de cierto tipo de moléculas que atraen a otras células. Este tipo de moléculas que atraen a otras células son conocidas como quimiosinas.
Ok, vamos a poner aquí quimiosinas. Estas quimiosinas son moléculas que atraen a células de un sitio a otro. Ok, especialmente hacia donde se está produciendo estas quimiosinas. Ok, ¿de acuerdo? Y eso es para que así es. Es, por ejemplo, una persona aquí, por ejemplo, Vianney, que diga, voy a hacer una fiesta. Y entonces los mensajes que empieza a enviar son como quimiosinas que tienen una dirección, ¿verdad? Fecha y dónde. Entonces va a ser en la casa de Vianney, la fiesta. ¿Ok? Entonces, eso es una quimiosina. El mensaje que está enviando Vianney es una quimiosina. ¿De acuerdo? Para realizar una actividad, no solamente inflamación, puede ser reparación tisular, puede ser crecimiento, puede ser así. Tiene varias aplicaciones las quimiosinas. ¿Ok? O varias funciones. Pero una de sus principales es la migración de células de un sitio a otro. ¿Sí, chicos? ¿Queda comprendido? Sí. Sí. Bien, entonces. Bien. Y también podemos encontrar... Ándale. Muy bien, Azul. Vas bien adelantada. Tú dijiste que ya tomaste inmunología, ¿verdad? Me gusta mucho la inmunología. ¿A poco? Sí. ¡Guau! ¿Y eso? ¿De dónde surge el amor hacia la inmunología? Porque, bueno, cuando iba en enfermería me dieron algo así como tipo introducción, una pequeña introducción de lo que es. No como aquí, porque aquí estoy viendo ya varias cosas que no sabía, pero me interesó mucho y aparte como soy una persona que se enferma mucho y soy como inmunodeprimida, entonces me gusta saber acerca de todos esos procesos. Ok, muy bien. Y sí, efectivamente, como nos dice Azul, las quimiosinas, como su nombre lo dice, hacen este transporte de células de un sitio a otro, especialmente de un menor gradiente a un mayor gradiente. ¿Okay? Eso ya lo vamos a ver más adelante, son los siguientes temas que vemos, pero sí, efectúan la quimiotaxis. ¿Ok? Son, en este caso, factores... Bueno, están clasificados dentro de lo que son los denominados factores quimiotácticos. ¿Sí? Entonces, los factores quimiotácticos. Las quimiosinas pertenecen a los factores quimiotácticos, ¿de acuerdo? Que realizan quimiotaxis. ¿Sí? La quimiotaxis es ese proceso que les digo, de viaje de un lugar a otro. Eso es quimiotaxis. ¿Sí? Chicos. ¿O más confundidos aún? ¿No? Oh, sí. Creo que no. Sí, todo bien, profe. O sea, el otro es el mensaje y la quimiotaxis es el viaje. Va. Así es. La quimiosina es el mensaje y la quimiotaxis es el viaje como tal. Mensaje, viaje. Sí. Va. Ok. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos y chicas? Yo tengo una pregunta, así como que surgió algo con esto del ejemplo del mensaje y el viaje. Si las quimiosinas son los mensajes y la quimiotaxis es el viaje como tal, hay no sé, hay algo que sea el transporte, no sé, algo por decirlo así. Ya que estamos hablando así de viajes, de mensaje, no sé, un medio de transporte, como por ejemplo, el viático, no sé. Un medio de transporte, pues, ¿qué hacen? Usualmente lo que hacen las células cuando reciben un estímulo, por ejemplo, un linfocito que se encuentre, por ejemplo, en el ganglio y que sea estimulado con una quimiosina, por ejemplo, en el riñón, a salir de lo que es en este caso ese ganglio. Pero ¿qué es lo que hace ahí el linfocito para poder salir del ganglio, por ejemplo?
empieza a producir receptores para quimiosinas, ¿ok? Y entre más estímulos reciban esos receptores, más va a ir dirigiéndose o sabiendo hacia dónde va el linfocito. Entonces es como este fenómeno de premiación o de recompensa en el caso de los linfocitos. Entre más reciba, más va. Entonces hasta llegar al riñón, ¿ok? Por eso es que se dice que van o que viajan de un menor gradiente de concentración de quimiosinas hacia uno mayor, porque entre más haya ese gradiente o entre más moléculas de quimiosinas haya, pues le va a ser más fácil llegar. Y obviamente también están involucradas otras moléculas, como las moléculas de adhesión, por ejemplo. Están involucradas receptores de quimiosinas expresadas en otro tipo de células que permiten o ayudan a la expresión de esas moléculas de adhesión, como ejemplo el endotelio. Entonces, parece complejo, pero la realidad es muy sencilla, ¿no? Las quimiosinas no solamente estimulan a las células lejanas, sino también algunas cercanas para que expresen moléculas y pues les ayuden o eviten ese camino, ¿ok? Así llegar. Pero va también en contra, bueno, va en favor a un gradiente de concentración. Entre más grande sea el gradiente de concentración, va a decir, ya estoy más cerca del lugar a donde tengo que ir, ¿ok? Villarreal, no sé si me explico. Sí, doctor, sí. Ok. Bien, chicos, pues ya no nos va a dar tiempo de alcanzar más cosas y ya para que vayan a su clase con landeros. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí hasta receptores tipo TOL y seguimos abordando esta parte del ¿qué día? ¿Martes? Martes.